Universidad Nacional del Nordeste. Asignatura Semiopatología Quirúrgica Kinésica, trabajo práctico número 1. Bien, comenzamos con la inspección. Desde el momento que ingresa el paciente al consultorio, le pedimos, nos presentamos, nos saludamos, sí, y le pedimos que se coloque ropa cómoda, sí, respetando siempre el pudor del paciente. Comenzamos con la inspección vista de perfil anterior, sí, y vamos a ir comenzando desde distal hacia proximal, sí, cefalocaudal hacia craneal. Vemos desde los pies hacia la parte superior. Comenzamos con la inspección viendo asimetrías en ambos miembros inferiores. Vamos viendo si hay cicatrices, si hay edema, si hay coloración. Vamos viendo la distancia entre ambos pies, entre ambos maleolos, entre ambas rodillas. Vamos a observar el estado de ambos muslos, ¿sí? Luego vamos a observar la carga del peso en ambos pies, si hay presencia de hallux valgus en los pies, en las rodillas si hay hallux valgus o varo, ¿sí? Bien, pasamos a observar la pelvis, la simetría de ambas crestas ilíacas. En este momento conservado pasamos a la línea bimamilar para ver también si hay asimetrías o simetrías, en este caso conservado. Continuamos con la línea interclavicular para ver si hay una asimetría o no, en este caso conservado. Siempre que vamos a ir observando, vamos a observar la coloración, si hay algún edema, cicatrices, ¿sí? Luego pasamos a la línea interauricular para ver si hay asimetrías o simetrías, en este caso conservado. Avanzamos con la línea bipupilar, en este caso tenemos una simetría conservada. Luego pasamos al tronco, vamos a ver la alineación manurio-esternal, apéndices sifoides y pubis, para ver si es una línea simétrica. Una línea simétrica para ver si hay una inclinación de tronco. Continuamos con el triángulo del talle para observar si hay más distancia de un lado derecho del lado izquierdo, en este caso conservado. Por último vamos a observar la caída de los miembros superiores de las manos, cómo se encuentran con respecto al resto del cuerpo. Bien, comenzamos con la vista de perfil. Vamos a observar las articulaciones del tobillo, de la rodilla, ¿sí? En este caso, si hay una hiperextensión de rodilla, vamos a ver la horizontalidad, ¿sí?, de la espina ilíaca posteriores y anteriores. Vamos a ver las curvaturas de la columna, si existe una lordosis lumbar, la parte dorsal, la parte cervical. Vamos a observar la posición de la cabeza, si hay una rectificación, si la cabeza está protruida o retraída. Vamos a observar la posición de las escápulas, si hay una antepulsión o una retropulsión. Recordamos también que en el momento que estamos observando, vamos a observar la coloración de la piel, si hay cicatrices. Siempre en cada perfil que vamos a ir observando, vamos a tener en cuenta ese tipo de observación.
Bien, pasamos a la parte posterior en forma ordenada. Vamos a ir de frente de un perfil a la parte posterior y desde el otro perfil, ¿sí? En este caso vamos a comenzar desde la parte inferior, ¿sí? Desde los calcáneos, ¿no es cierto? Obviamente de distal a proximal nuevamente. Vamos a ir observando la coloración de la piel siempre. Y observamos, ¿no es cierto?, la parte de los calcáneos. Observamos también los tendones, vamos a observar los huecos popliteos, la interlínea de los maleolos, la interlínea de las rodillas. En la pelvis vamos a observar la alineación, si hay una simetría o simetría entre la espina ilíaca pósteros superiores, si hay una inclinación o no. Pasamos a la cintura escapular, vemos la simetría o asimetría del ángulo inferior de la escápula y los espacios que pueden haber entre interescapular o a nivel de la columna y la escápula derecha o izquierda. Bien, continuamos del otro lado, del lado perfil del lado izquierdo, con las mismas observaciones, viendo la coloración, cicatrices, si hay similitudes o asimilitudes con respecto del lado derecho, ¿sí? Bien, una vez el examen estático vamos a pasar al examen dinámico. Vamos a observar la marcha del paciente, la carga del peso, la zancada, la distancia, si hay alguna alteración que manifieste en la marcha. Continuamos con el test de la plomada. Vamos a observar la distancia entre la columna cervical y el péndulo, la parte dorsal y el péndulo, y la parte lumbar y el péndulo, y lo anotamos en la planilla. Luego el test acromial, vemos la distancia entre acromion y lo observamos desde arriba si hay alguna asimetría entre ambos acromion. Test rotacional de la cabeza. Le pedimos al paciente que gire y que observe nuestra mano del lado de la distancia, la muñeca, el codo, hombro, cara y nariz. Lo mismo hacemos del lado izquierdo y hasta donde observa el paciente y lo registramos. Test de Faduca. Le pedimos al paciente que realice y vamos a observar el giro del paciente en posición normal de 25 a 30 grados si gira. Bien, seguimos con el test de los dedos ascendentes. Le pedimos al paciente que se incline y flexione hacia adelante. Colocamos los dedos en la parte de L4, L3, en la parte de T12. ¿Sí? Observamos en el borde inferior de la escápula a nivel de T7 o T8. Vemos si observamos una contractura muscular o la fascia en T3. Observamos nuestros dedos pulgares si ascienden o no. En este caso tenemos conservado. En C7 le pedimos que incline la cabeza hacia adelante. En C5 y en C1 para ver. Muy bien, seguimos, pasamos al examen orofacial. Le pedimos al paciente que abra la boca, vemos las asimetrías
de los músculos faciales, de la parte sensitiva y registramos todo en nuestra planilla.